tardes, profesor Edith Pastillas, que es egresada de la Católica, socióloga, para la entrevista de la problemática de xenofobia. ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar con la primera pregunta, ¿de acuerdo? Entonces, ¿crees que la xenofobia sea una problemática cultural o va más por el tema personal? Bueno, yo creo que como todo fenómeno social tiene diferentes disciplinas desde las que las podemos abordar. Creo que tiene factores psicológicos, pero yo me inclinaría más por decir que tiene que ver más por un tema sociológico, sociohistórico. Definitivamente hay varios factores, ¿no? Y hay diferentes teorías porque al final la historia no es una solamente y hay diferentes autores que pueden inclinarse más al tema de que podemos ser xenofóbicos de alguna manera por el hecho de que el proceso evolutivo en sí del ser humano se ha relacionado como con el otro, el miedo al extraño, al extranjero. Entonces, otros autores podrían hablar como el hecho de que la misma formación de los estados-nación ha sido a través de guerras, entonces en dificultad, en conflictos con otros países también, no es que se han formado esos estados-nación. Al final, la xenofobia de alguna manera parte de una idea como de la identidad propia, de defensa de la identidad propia, en torno a cómo uno ha crecido y lo que considera normal, ¿no? De alguna manera es como el miedo al extraño, el miedo a lo que es diferente, a lo que de repente peligre tu identidad propia por el hecho del extranjero. Y eso puede ser no solamente por el color de piel o como tú lo identificas como extranjero o por factores económicos de la idea de que viene a robarte el empleo o no sé, por factores de la forma de hablar o simplemente es por el simple hecho de que es extranjero a veces. Entonces es como el tema como ese otro con el que tú te identificas puede ser parte de tu comunidad o puede ser lo opuesto a ti. Entonces, cuando es alguien extranjero, lo solemos ver como alguien, de repente como de alguna manera una amenaza a lo que nosotros mismos somos, ¿no? Y eso se puede ver cuando buscamos que el extranjero sea el que asimile nuestra cultura, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo con la migración, y no solamente es el hecho de la xenofobia de que tiene que ser alguien extranjero a nivel del país en sí, sino puede ser extranjero como un extraño a la comunidad con la que tú has crecido. Por ejemplo, no solamente podemos ver xenofobia en sí en un extranjero, como por ejemplo ahora con la migración venezolana, sino también podemos llegar a estudiarla o aproximarnos a ella con la migración que hubo de parte de provincia de Lima también, ¿no? Es una cuestión como de que buscamos que ellos se asimilen a nosotros, porque bueno, ellos hablaban quechua y buscábamos que se asimilen, de que comiencen a hablar español, de que o sea, desprendan de toda la cultura que ellos ya traían, de todo lo que ellos al final eran, su identidad propia, para que se, no sé, alimeñicen, no sé si llamarlo así, y es lo que de alguna manera también buscamos cuando vienen ellos, ¿no? Como que se adapten a lo que tienen acá, a lo que ya encontramos acá, y de alguna manera el pensar así y el sentir que eso es lo normal al final, porque, o sea, pensamos, ¿no? ¿Cómo nosotros nos vamos a asimilar a ellos y son ellos los que vienen, ¿no? También de alguna manera sí es cierto rechazo, y no solamente la xenofobia es agarrar e insultar a alguien por su nacionalidad, la xenofobia también está bastante conectada con temas como clasismo, racismo, es el simple rechazo, el relacionar algo negativo ya con el simple hecho de que esta persona es diferente a mí, por ser de una diferente comunidad, por ser de un diferente país. Entonces, de alguna manera sí hay como un temor interno. La única manera que podríamos solucionar eso, no sé si, igual la pregunta no creo que no va mucho por ahí, pero siempre buscamos como esa asimilación cultural del otro, el que viene hacia nosotros, ¿no? Es como que lo correcto es lo mío y tú tienes que asimilarlo culturalmente, ¿no? No es que viene el extranjero y yo me asimilo a él. Entonces, la única forma de verlo de una perspectiva diferente es reconocer como lo bueno y de cada cultura en sí y aproximarnos de una manera intercultural, ¿no? O sea,
ver que no hay, que pueden cohabitar diferentes culturas y aprender mutuamente de ellas, sin necesidad de que una tenga que desprenderse de su propia identidad cultural y de lo que es, para recién el otro no sea xenofóbico o lo rechace de alguna u otra manera, ¿no? Ah, Eso. ya, correcto. Entonces, vamos en la segunda pregunta de, entonces, ¿cómo surge la xenofobia históricamente hablando? Ya, bueno, creo que ya lo había tocado un poco, pero lo voy a tocar como con más profundidad. Hay un texto de Benedict Anderson que es bien conocido, que se llama Comunidades Imaginadas, que siempre no toca el tema de xenofobia en sí, pero de hecho sí se aproxima bastante porque habla de la idea del nacionalismo y al final, bueno, la xenofobia es el rechazo al extranjero, ¿no? Entonces ahí habla como cómo se va desarrollando el nacionalismo, la idea que nosotros tenemos como parte de una nación. O sea, realmente nunca llegamos a conocer a todas las personas de esa nación, no podemos ver el Perú como los pintan en el dibujo. No podemos, no conocemos todos los lugares del Perú ni todos los peruanos que existen. Pero aún así tenemos esa idea de que somos parte de un país con una cultura y una historia en común, ¿no? Y nos podemos identificar como peruanos con otras personas. Y no nos identificamos de la misma forma con extranjeros, ¿no? Entonces, en el libro se tocan bastantes puntos como el tema de la escritura o lo que yo te había comentado hace rato, de que puede ser que nosotros mismos también por nuestro mismo proceso evolutivo de Homo sapiens perdón, de todo el proceso de los homos hasta llegar a ser Homo sapiens, podamos también haber desarrollado ese rechazo al extranjero porque siempre había como esa conflicto entre comunidades que eran más pequeñas, ¿no? Entonces era como que sobrevivía el más apto, entonces siempre hay como ese temor muy internalizado que a pesar de que ya nos hemos desarrollado en sociedad, en comunidad, muy internamente puede seguir dentro de nosotros y lo que facilita que asimilemos muy fácilmente racismo, clasismo, xenofobia, ¿no? Entonces, eso conectado con los otros factores que yo te comento y conectado con los factores que te dije, también hay otro texto de Centeno que también es bien conocido que se llama Blood and Death, que es habla de que el origen de los estados-nación son generalmente por guerras. Al final, los estados-nación, perdón, las naciones más con más estabilidad, no solamente económica, sino también a nivel de que el país como es más patriótico, digamos, son los que tienen una mayor fuerzas armadas, unas mejores fuerzas armadas o que han ganado más guerras también y han surgido como a través de imperios incluso. Entonces ha sido mucho el tema de la misma idea de nación se ha construido a través de la enemistad con el otro. Y de hecho mucho de nuestra identidad como peruano también se ha construido en relación con la enemistad con el chileno y bastante de lo que tenemos también es eso. Entonces, bueno, son como te digo, hay varios actores que defienden diferentes teorías, pero yo diría que es una cuestión más como de muchos factores, ¿no? No solamente de uno solo, que es como que digas, ah, este de acá es lo que origina que nazca la xenofobia. En realidad son un montón de cosas, ¿no? Para nosotros como sociedad en sí, no solamente como personalmente. Obviamente van a haber factores que en la vida de cada persona hagan que sea más así o menos o que se lo cuestione y que lo desaprenda, pero digamos que los factores compartidos son los que yo te acabo de comentar. Ujú. Ya, está bien. Entonces, ¿tú qué crees que va más allá en todo caso de la xenofobia? ¿Qué podemos ver detrás de la xenofobia? ¿Cómo detrás? O sea, ¿cómo? Siento que es un poco ambigua la pregunta, ¿cómo detrás de la xenofobia? O sea, me refiero a de que tú has hablado de que de por sí es de parte del antepasado, de todo, de Mm, varios. claro, es que igual nosotros convivimos con eso, o sea, es la forma en que está construida la sociedad en la que vivimos, ¿no? No es solamente que es antepasados y ya, o sea, es la historia con la que cargamos aún hoy, porque lo que tenemos hoy es fruto de lo que ha ido pasando y lo que sigue pasando hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, ¿tú Entonces, crees que en todo caso la pregunta va así, ¿no? Si va más de la xenofobia, ¿crees que entonces en casa, por ejemplo, ahora se cultiva eso en casa o desde dónde crees tú que una persona aprende o es parte de ser xenofóbico, ¿no?
Bueno, eso es un tema ya con, claro, sí, ya te entendí mejor la pregunta. El tema de socialización, de cómo formamos nuestra personalidad y cómo podemos llegar a ser más xenofóbicos unos que otros de repente, claro, no solamente influye la familia, en realidad hay muchos factores de socialización, la familia, los medios de comunicación, el grupo de pares, las amistades, no sé, incluso los mismos otros centros de trabajo, o sea, hay muchas cosas, ¿no? Entonces, dentro de todo eso, creo que sí, generalmente lo que más tiene peso es la familia. Y bueno, en segundo lugar, creo que la mayoría de... No es como que te digo siempre va a ser uno que tenga más peso que otros, pero la mayoría se inclina a decir de que el colegio o los medios de comunicación podrían formar también un factor importante. Como al final la familia es como la primera, ¿cómo decir? El primer ejemplo que tomamos, ¿no? O sea, crecemos, los primeros referentes, mejor dicho. Entonces, y son también los más difíciles de sacar, porque al final es como con lo que nos identificamos y luego desaprender a lo que hemos aprendido en la familia, que es lo que nos ha formado en sí nuestra personalidad. Sí podemos llegar a ser conscientes de ello, de que lo hemos aprendido, de que de repente es necesario como cuestionarlo y de construirlo, pero aún así lo aprendido en la casa es muy difícil de sacarlo. Y además que la verdad también los mismos medios de comunicación, los que tenemos, sí son bastante, no es como que directamente te digan, no sabes que odia el extranjero, que los chilenos son los peores, pero el mismo hecho de que siempre exalte mucho el tema del fútbol entre Chile y Perú, o cómo te enseñan la historia en el colegio, de que los chilenos hicieron esto, entonces todas esas cosas, ¿no? Claro. Sí influye bastante. Entonces, al comentarlo en casa también, por ejemplo, ahora yo sí he escuchado, incluso en mi propia casa, es como, no es un rechazo así al venezolano por ser venezolano, sino porque también está el factor económico de que uno siente mucho de que vienen a quitarle el empleo a uno, entonces cuando la verdad es que no es en sí una culpa del extranjero en sí, sino de quien se aprovecha para emplearlo y pues como va a recibir una mano de obra más barata, entonces lo va a contratar, ¿no? Y obviamente va a dejar al otro. Entonces, como son personas igual, independientemente de su nacionalidad, que están en contextos desfavorables y en una posición vulnerable de la que otro se aprovecha, pero al final con quien la agarramos es con el extranjero, pues, ¿no? Y no con quien se aprovecha de la situación vulnerable de ambas personas, ¿no? Entonces, no solamente es un tema como de, ok, es este color o simplemente es de este país, sino como la idea como el temor al extraño o el rechazo simplemente, ¿no? E igual como niveles. A veces somos xenofóbicos y ni cuenta nos damos porque decimos, ay, pero yo nunca he insultado ni agredido a un extranjero en la calle, pero a veces hacemos comentarios que sí son xenofóbicos, ¿no? Claro. Entonces, ya para terminar con la última pregunta, ¿cuál sería pues el principal perfil o en este caso cualidades de una persona, de un xenófobo? De un xenófobo, el perfil de un xenófobo. O sea, claro, no hay como, no sé si llamarlo un perfil o como categorizarlo, hacer una tipología de este es el xenófobo, ¿no? Pero, ¿cómo sería una persona xenófoba? Primero de que nadie está libre de hacer un comentario xenófobo, no es como un perfil como que este es el estereotipo del xenófobo, digamos, pero bueno, sería como decir algunas cosas obvias, ¿no? Que sería una persona intolerante, que no es que solamente sea xenófobo, lo más probable es que también sea racista, que no tenga conciencia de clase, eh, que pues pueda, no sé, a ver, estoy como, o sea, crear un perfil de como un tipo de discriminador es un poco complicado porque, claro, o sea, lo principal es que es pues una persona intolerante, ¿no? Pero, como te digo, o sea, al final nadie está libre en algún momento de hacer un comentario xenófobo, no es como que si el xenófobo fuera, no es la idea, tampoco siento que sea señalar y como que, este es el perfil del xenófobo y este es el xenófobo, ¿no? Sino más bien decir, que nosotros también podemos, nosotros mismos, no es como el xenófobo es el otro, ¿no? Nosotros mismos podemos llegar a tener conductas xenófobas, ideas xenófobas, y pues creo que
la idea o la forma en que yo lo veo, la perspectiva desde la que yo la veo es más por ahí, que no somos como, que no podemos reducir a una persona a algo en sí, ¿no? Sino que somos, al final, nosotros mismos somos un conjunto de ideas, de comportamientos, y estamos en constante cambio y pues al final yo siento que muchas personas a veces han sido muy racistas en un momento y ahora ya no lo son, entonces no es como un perfil en sí, sino es la idea de que reconocer cuando tenemos una idea xenófoba, cuando estamos comportándonos de esa manera y saber cuáles son, ¿no? Identificarlas y pues saber cuándo parar con eso. De repente les llegamos a pensar lo que tenemos muy internalizado, pero no llegar a decirlo, ¿no? Entonces yo creo que eso más allá de buscar un perfil, al menos yo lo veo así. Ya, o sea, parte como que de ser conscientes también. Ajá, no sé si respondí la pregunta porque siento como yo no, sería como, o sea, de mi parte, como atrevido a crear un perfil no xenófobo, no, o sea, es como complicado, yo lo veo más por el otro punto. Ya, está bien. Entonces, hemos terminado ya con la entrevista. Muchas gracias, señorita Edith, por la entrevista, por darnos un tiempo. ¿Hay algo más que quisiera acotar en base a las preguntas o algún comentario en especial? Creo que no, o sea, si tienes alguna como duda de lo que he dicho, me puedes decir y te respondo, no sé, es que no sé si he llegado a responder bien o he llegado como a responder tu duda respecto a la última pregunta. Siempre hay como mucho cuidado en crear perfiles porque para crear un perfil como de algo que no está bien, digamos, ¿no? Un racista, un xenófobo, es como, sería como volver a lo mismo, ¿no? Volver a lo mismo de lo que te digo, siempre el malo es el otro, ¿no? Siempre igual el xenófobo cuando dice, ay no, el extranjero es el malo, yo soy el que estoy bien, ¿no? Ujú. Sería lo mismo de mi parte, de repente decir, el xenófobo es así, ya sea así, y ya está, pero al final no es, el xenófobo no es el otro, ¿no? El xenófobo podemos encontrarlo en cualquiera de nosotros mismos. Yo siento que más por ahí va la cosa, y no creo que no tendría mucho más que agregar. O sea, siendo parte del cambio es quitar esos tipos de comentarios que quizás a lo personal también, Claro. como de Llegamos a manera, ay, tener. no, ese veneco, ya decirle por ejemplo así, ya Claro, y simplemente suena estoy así, haciendo un claro. comentario xenofóbico, ¿no? Ujú. Entonces, eso es parte quizás, ser parte del cambio, de que cambiar ese chip de cultura que prácticamente nos has explicado, de que Ujú. se puede, ¿no? Se puede ser posible comenzando por uno mismo. Sí. Ya, listo. Muchas gracias. Ya, a ti Gracias por tu por tiempo. Ya, permitirme hasta poder luego. hablar de su tema acá contigo. Ya, gracias.